Buenos días a todos. Estamos en el canal de Luna Literaria. Luna Literaria es un canal dedicado a la literatura. En este canal se realizan entrevistas a escritores, a lectores, a amantes de la literatura, a creadores literarios, y también en este canal intentamos fomentar la lectura. Promovemos autores, libros y textos. Buenos días, hoy estamos a 25 de septiembre de 2022. Mi nombre es Margarita Miragaya y estamos hoy en compañía del escritor Fernando Jiménez Ocaña. Buenos días, Fernando. Buenos días. Fernando es escritor, reside en Zaragoza, ha publicado 19 novelas y promueve la literatura a través de su editorial Onagro Ediciones. Buenos días, Fernando, cuéntanos algo de ti. Bueno, preséntate. Voy a intentar contarlo concisamente para no extendernos demasiado porque veo que hay muchas preguntas. Yo soy nacido en un pueblo de Córdoba, se llama Baena. Me inicié en la lectura ya de muy niño, siendo tebeos. Aprendí muy pronto, fui muy precoz. Fui a la escuela muy poco. En aquellos tiempos, al fin y al cabo yo nací en el 52, eran tiempos difíciles, las escuelas eran duras, incluso pegaban a los niños, los profesores de aquella época, y yo la verdad que tenía verdadero terror a ir a la escuela, y mi felicidad era no ir a la escuela. ¿Tu felicidad era sí, no ir a la escuela? Sí, mi felicidad no era ir a la escuela, porque para mí la escuela era un lugar terrorífico, por esto que he dicho, por los malos tratos de aquella época. O sea, que eras un niño rebelde ya. Pero un niño rebelde no, era un niño que huía de los palos. Vale. Entonces, como a mí me cuidó mi abuela, porque mi madre y mis padres trabajaban, mi padre en el campo y mi madre criada a unos señores de aquella de Córdoba, pues yo era un niño, sí, ciertamente un poco rebelde, porque no iba a la escuela y no iba al río. A la hora de ir a la escuela cogía el camino del río en lugar del camino de la escuela. Me he criado prácticamente una vida medio salvaje, pero salvaje entre comillas. Quiere decir que yo estaba en el río, me dedicaba a subirme a los árboles, me bañaba si era verano, en fin, cosas de estas. Pero eras un niño feliz, entonces. Era un niño feliz. Yo en mi infancia siempre la recuerdo una infancia feliz. Yo cuando veo a escritores que dicen que su infancia fue terrible y que sus padres les atormentaban y que el niño quería hacer que estudiara algo que a él no le gustaba y en fin, en definitiva, que dicen que su infancia fue infeliz. No, la mía fue feliz. Porque bueno, sí. Fui feliz porque conseguí lo que yo quería, no ir a la escuela. Que los que ahora me oigan digan, pero este hombre que dice que está haciendo apología de no ir a la escuela. No, yo no iba a la escuela porque eran los tiempos muy difíciles. Entonces me crié en el campo y luego ya pues abandoné la escuela con muy pocos años, a los 11. A los 11. A los 11 años ya abandoné la escuela y me puse a trabajar en el campo con los jornaleros. A los 11 años dejaste la escuela, sí. Empezaste a trabajar y todo eso no te ha impedido escribir tanto como has escrito, ¿no? Pues no. ¿Por qué te iniciaste en el mundo de la literatura? Sí, ¿Qué es lo que te hizo? Claro, cuando yo iba como niño, que claro, los que nos vean están diciendo, pero ¿cómo puede trabajar un niño? Hay que trasladarse a esa época. Un niño con 11 años puede ir a trabajar al campo. ¿Qué es lo que pasa? Que los trabajos que le dicen al niño es a lo mejor llevarle el botijo del agua a los trabajadores que están en el Tajo. Sí. Y en eso consiste su trabajo. O llevar de un lado a otro los raperos de la lanza. Sí. Entonces ese es el trabajo del niño, no puede, un niño con 11 años no puede hacer gran cosa, pero bueno, te pagaban 2 perras gordas y tú se las dabas a tu madre y eso era feliz. Y con eso yo era feliz dándole a mi madre lo que había ganado. Claro. ¿Por qué me inicié? Porque sí. Claro, yo en esos lugares, en los cortijos de Andalucía, ahí como no había televisión, la gente contaba muchas historias y cuentos, era todo muy oral. Todas las historias que se contaban eran porque ya las habían aprendido de sus padres. Ajá, y yo he sido una de las pocas personas, ya de jovencillo, que me acercaba a los abuelos para oírle contar historias. Eso me hacía ilusión, sí. Porque yo me trasladaba a esas historias que contaban, esas leyendas, algunas cosas vividas por ellos, yo me trasladaba al lugar donde ellos contaban. Claro. Que si tesoros de moros de cuando se fueron de España, cuando los echaron, y que dejaban los tesoros escondidos porque ellos tenían la esperanza de volver algún día. Y entonces esas historias que me contaban,
que a mí me hacía transportarme al mundo de la ilusión, de la fantasía. Claro. Y yo, escuchando a ellos, fue con los años lo que me hizo a mí querer ser escritor, o por lo menos contador de historias. Claro. Entonces, el escuchar todas estas anécdotas de tus abuelos, de tus familiares, es lo que te motivó a querer tú mismo narrar, ¿no? Sí. Contar. Ese es el origen. Ese es el origen. Ah, es muy interesante. Gracias. Eso no lo sabía de ti. Bien, entonces, háblanos de tu trabajo, de tus novelas. Háblanos de tus novelas. Es que, claro, son muchas. Son muchas, sí. La primera que escribí fue Musgo en la piel. Es una novela ambientada en los motines que hubo en la transición en España, pero luego ya tengo otras que vinieron a continuación, como por ejemplo Cuentos de la Almedina o Lejos de casa. Estoy hablando de primera novela, estoy hablando de hace más de 30 años, 36 años concretamente. Luego han venido ya las que han tenido un poco de más éxito, como ha sido El tesoro de Esposimina, que ya tenemos aquí. Sí. El tesoro de Esposimina es una de sus novelas, tengo aquí varias. Esa está ambientada en la Zaragoza de los 80, es un libro que ha tenido bastante éxito en las ciudades. Sí. Luego vino también esta. En algún lugar del camino. Que está ambientada en la primera parte en Zaragoza y la segunda parte en las minas de Andorra. Sí. Debo confesar que para describir lo que es el fondo de la mina, tuve que trabajar en las minas, por lo tanto he sido minero. Claro. Es lo que da autenticidad al texto. Sí, porque la gente pregunta cómo es posible que esta descripción tan exhaustiva y tan precisa de lo que es un ambiente en la mina, pues claro, yo que trabajé en las minas de Andorra de Teruel. Claro. Vale, muy bien. De acuerdo, entonces ya sabemos por qué escribes, cuál es el motor, ¿no? Por qué te iniciaste en la lectura. Hemos comentado estas dos novelas y una pregunta que te quería hacer. ¿Es duro el oficio de escribir? Quiere decir que para escribir una de tus obras seguramente has tenido que aislarte, has tenido que estar solo mucho tiempo, tal vez investigando todo lo que vas a escribir. Esa parte creadora de aislarte, de trabajar, de escribir, ¿es dura esa parte? Bueno, el trabajo del escritor es una absoluta soledad. Por lo menos yo. Sí que se han dado la historia de la literatura, escritores que escribían en bares, en cafés, pero son muy casos aislados, muy raros. ¿Había escritores que escribían en bares con ruido y...? Sí. O sea, eran capaces de concentrarse. Eran capaces de concentrarse. Yo no, yo eso no lo he podido. Y además siempre he sentido admiración por eso que han sido capaces de escribir en un bar. No. Yo prefiero escribir en mi casa a altas horas de la noche. Yo antes me quedaba, ahora ya no puedo tanto, pero antes yo a lo mejor eran las 6 de la mañana y seguía trabajando. Y luego ya me acostaba y me pegaba toda la mañana durmiendo, pero había estado trabajando porque yo hago primera versión a mano y sigo escribiendo a mano, con bolígrafo. Y luego paso esa primera versión, luego la paso a ordenador. Antes a la máquina de escribir, hace años, luego ya al ordenador. ¿Por qué es necesario hacerlo de esta manera? Porque te da la oportunidad de seguir corrigiendo. Sí. Porque escribir es mucho corregir, Sí. Que las cosas no salen a la primera. Claro. Además ya lo dijo el ruso Anton Chajov. Él dijo que escribir era corregir. Por lo tanto, la segunda versión te da esa oportunidad de volver a corregir la novela, que ya en la primera versión corriges, pero la segunda todavía más. Muy bien. Es duro escribir. Es duro aislarse. A mí el aislarme no me molesta en absoluto. Lo que sí debo decir que el escribir novelas no está al alcance de cualquiera. Claro. Porque es un trabajo en el que tienes que inventar una historia o partir de algo que ha ocurrido, que yo llamo la realidad imaginada, de algo que ha ocurrido, y de eso transformarlo tú en novela, ¿no? Claro. También puede echar mano de la fantasía, pero yo creo que yo juego mucho con la ficción y con la realidad, y hago una mezcla, hago fusiones. De tal manera que la fantasía o la ficción la convierto en algo que podía haber ocurrido. Claro. Que aunque la gente diga, pero eso no ocurrió, digo, pero es verosímil, puede haber ocurrido. Me dice, sí, es creíble. Digo, por lo tanto,
hay que hacer fusión, pero es mi estilo. Hay otros que escriben fantasía, por ejemplo El Señor de los Anillos, pero yo no, yo he sido más un escritor costumbrista. Y sigo siendo, creo, aunque alguna vez he escrito un par de novelas históricas, pero sobre todo me considero costumbrista. Costumbrista. Muy bien, muchas gracias. Vale, otra pregunta. ¿Qué aconsejarías a cualquier futuro escritor? ¿Qué le dirías? Alguien que se inicia en la literatura, ¿qué consejo le darías? Desde luego no le diría nunca lo que le dijo un escritor novel a un muchacho que le preguntó que qué había que hacer para ser escritor. Y le dijo que no había que leer tanto, que estaba sobrevalorado leer. A mí me pareció eso de una necedad tremenda. No puedo soportar a las personas que son necias ni estúpidas. Para aprender el oficio de escritor hay que leer muchísimo, porque en la lectura está la herramienta que necesita el lector y el autor para poder construir frases con las que construir capítulos y con las que construir novelas. Sí. Porque si no manejamos el lenguaje, es como un albañil que no conoce la herramienta, como para colocar ladrillos. Claro. Y nosotros somos en el fondo también unos trabajadores que lo que estamos haciendo es una arquitectura con la novela. Claro. Y necesitamos conocer el lenguaje. ¿Cómo se conoce el lenguaje? Pues leyendo muchísimo. Pero no solo eso, sino también viviendo y mezclándote con la gente. Para teniendo caso que decidas ser un escritor costumbrista. Porque si lo que quieres ser que escribir ciencia ficción, pues entonces te tendrás que leer a Isaac Asimov y a otros muchos que hay especializados en novela de ficción, de ciencia ficción, ¿no? Claro. Pero lo mío es, mi mensaje es que lean mucho, ya se lo he dicho a algunos, sobre todo leer buena literatura. Yo, mi desgracia es que no tuve un mentor que me dijera no leas mala literatura y lee buena literatura, porque si hemos de aprender el oficio tiene que ser de los maestros. ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes han sido mis maestros? Pues el siglo XIX, los rusos, los franceses, ingleses, Charles Dickens, fíjate, o Emilio Zola, por ejemplo, francés, Tolstoy, ruso, Dostoyevsky, todos esos han sido mis maestros y yo los considero mis maestros. Esos son del siglo XIX. Si nos vamos al siglo XX, pues yo también hablo de Leopoldo Alatharín con su grandísima novela, maravillosa novela que es La Regenta. Yo he aprendido mucho de él también. Y por supuesto, como no voy a aprender del gran Galdós, de Benito Pérez Galdós. He aprendido mucho de él y me identifico mucho con lo que escribe. Y yo creo que he aprendido tantísimo que algunas veces al principio creo que le imitaba, como a Pío Baroja también. Claro. Por lo tanto, hay que leer muchísimo. El oficio no es fácil. Vale. Escribir bien no es fácil. Escribir mal lo puede hacer cualquiera. Claro. Bueno, entonces tu consejo a cualquier novato, a cualquiera que se inicia en el oficio de escritor, leer y leer. Leer y escribir también, claro. Sí. Y sobre todo... Sí, yo cuando me inicié, yo leía a Blasco Ibáñez y al mismo tiempo, mientras lo leía, yo iba creando algún relato. O sea, a mí me inspiran, porque hay escritores que inspiran, y escritoras. A mí, por ejemplo, Virginia Woolf me ha inspirado también mucho, Anais Nin también me ha inspirado, pero también en escritores, Blasco Ibáñez a mí me inspiraba. Entonces yo, mientras le leía, yo iba bosquejando ahí un relatillo, iba escribiendo una historietilla, y bueno, y así es como fui aprendiendo. Me ha costado mucho, yo llevo escribiendo 42 años. Sí. También es verdad que no soy famoso. Me conocen, sí, en mi casa me conocen bien, pero lo demás no me conoce casi nadie. Bueno, Fernando, otra pregunta. ¿Qué libros o qué autores nos recomendarías? Recomendaría al público. Sí, al público, a todos los que te escuchamos, a todos los que te seguimos. Son muchos, ¿eh? Porque Bueno, yo, pues, la verdad que, pues, a ver, no me quiero jactar, pero he leído mucho. Sí. Pues son muchos años leyendo. Claro, yo podría recomendar una larga lista de autores, pero bueno, vamos a decir un par de ellos. Un par de ellos, venga. Vamos a decir 2 mujeres y 2 hombres. Exacto, venga. Por lo de la paridad, ¿no? Eso. Se llama así, ¿verdad? Sí. Mira, yo he leído a Anais Nin, que la recomiendo. Vale. Los diarios de Anais Nin. Vale. Muy amiga de Henry Miller. Sí, muy amiga. Sí. Y luego también he leído mucho a Virginia Woolf. Sí. Yo recomiendo a estas 2 autoras, encarecidamente. Tomamos nota. Sobre todo para los lectores, por supuestísimo. Sí. Pero para los escritores también. Si son hombres,
leyendo a estas dos mujeres, entenderán un poco lo que es la psicología femenina, que es bueno a la hora de narrar un hombre. Sí. Si metes un personaje femenino, tienes que conocer cómo son las mujeres. Claro. Lo que no puede ser superficial. Claro. Porque entonces algún lector avisado te va a decir, no conoce bien a las mujeres. O sea y entonces que... hay que leer a ellas y relacionarte. Yo me he relacionado mucho con mujeres. Sí. Por lo que sea, porque me gusta relacionarme con las mujeres, hablar con ellas, me cuentan y tal. Y entonces yo voy conociendo un poco, porque yo he estado con muchas mujeres en mis novelas. Hay algunas que son, esta por ejemplo, casi de hombres, y tú la has leído, ¿no? Sí, sí. Pero era un tema que yo ya había deliberadamente así, ¿eh? Sí. Era una historia de hombres. Pero luego yo he escrito otras novelas que hay muchas mujeres, muchísimas. Por lo tanto, yo presumo de que os conozco. Entonces, eso está muy bien para un escritor. Claro. Entonces, yo esto es lo que le recomiendo a esas dos autoras. A esas dos autoras. Vale. Si luego ellas quieren seguir leyendo a otras más, por supuestísimo, que hay muchas más interesantes. Sí, pero esas dos. Esas dos, porque luego hay otras que son interesantísimas. Sí. Las Brontë, por ejemplo. Sí, claro. La de Cumbre por las cosas. Sí. Pero bueno, como hay dos, y ahora dos hombres, Dos dos escritores. Pues hombre, si vamos a uno español, podría ser Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós. Ese de obligada lectura. Vale. Y luego vamos a irnos a, digamos, a un francés. Pues yo recomendaría tanto a los lectores como al que quiera ser escritor que lea a Marcel Proust. Ajá, sí. Los 7 en busca del tiempo perdido. Sí, Son sí. 7 tomos. Que sí, que alguno me va a decir que es una literatura aburrida. Me van a decir algunos, ¿no? Y opinan esto, porque claro, son 7 libros muy descriptivos, muy de la época del siglo XIX. Claro, se describía muchísimo en esa época. Sí. Entonces hay gente que se va a aburrir. Pero mira, la belleza, la grandeza de la literatura, del lenguaje de Marcel Proust, es que lo va a agradecer el que quiera ser escritor. Sí. Porque va de alguna manera conocer el lenguaje perfectamente para poder luego él escribir sus novelas. Sí, eso es verdad, el lenguaje tan Es rico. necesario leer a Marcel Proust, aquel que quiera ser escritor, ¿eh? Para aprender a escribir. Y si no quieres ser escritor y simplemente lectora, también lo recomiendo, pero hay gente que se lo recomienda y me han dicho que se han aburrido. Sí. Bueno, pues muy bien, recomendaciones que las tenemos ya aquí guardadas. Muy bien. Vale, yo he leído 2 de tus libros, ¿vale? Vale, el primer libro que leí tuyo es este, En algún lugar del camino. No sé si se ve bien. Vale, En algún lugar del camino. Es una novela. Y en esta novela tratas temas muy humanos. Te he visto muy humano. Vale, tratas temas como, bueno, son dos amigos. Uno es exboxeador y el otro es un anarquista, ¿no? Anarquista revolucionario que lucha por los derechos de los trabajadores. Y en esta novela, pues hablas de trabajadores en la mina, del trabajo tan duro, de tanto esfuerzo, ¿no? Y bueno, lo describes con una maestría que te ves ahí dentro de la obra. Bueno, tú mismo lo has dicho, que has tenido que ser minero para poderlo relatar, ¿no? Y bueno, también en esta obra, aparte de hablar del tema obrero, hablas también de un tema, el tema de la homosexualidad, y lo tratas con mucho respeto. Y sobre todo lo sitúas la novela en una época que es un tiempo muy complicado dentro de España, que son justo los años de la transición después de la muerte de Franco, ¿no? Y ahí es donde sitúas el tema de la homosexualidad, que lo tratas con tanto respeto, ¿no? ¿Por qué elegiste este tema? ¿Hay algún mensaje en tu novela? Claro, cuando me preguntan si hay mensaje, yo cuando me pongo a escribir no pienso en lanzar un mensaje, aunque inconscientemente siempre inconscientemente hay un mensaje. Siempre hay, sí. Uno cree que no, pero luego es que sí, siempre hay mensaje. Sí. Yo aquí, en verdad, a lo mejor hay varios mensajes, no hay solo uno. Creo que la pregunta vendrá más adelante,
Ahí hay una parte autobiográfica, como en muchas de mis novelas. Yo conocí a estos personajes, Sí. a estos dos hombres, uno, como hemos dicho, anarquista, el otro es un boxeador, Sí. que no tienen nada en común. Ellos no tienen nada en común. Eran personas totalmente antagónicas al principio, ¿no? Cuando se conocen. Sí. Estaba el uno en las antípodas del otro. Porque fíjate tú, un anarquista, que además era un anarquista teórico, y no solamente teórico, sino también hombre que había estado en la cárcel y había estado en manifestaciones clandestinas. Y luego el otro, pues era un boxeador, un perdedor de la vida. Entonces, no tienen ninguna afinidad. El otro no le gustaba la lectura, no le gustaba, tenía cierta sensibilidad, pero no le gustaba la lectura, y el otro sí que era lector. Sí. Entonces, a medida que va avanzando la novela, yo a estos personajes me dije a mí mismo que yo quería que se acercaran. Porque yo lo que quería era desmistificar un poco y reivindicar el amor entre hombres, que yo he conocido a muchos, personas estupendas, a las cuales guardo un buen recuerdo. Entonces, si yo quería eso, me parecía injusto, digo, voy a rebelarme contra eso y voy a sacar a dos personas que, aunque no tienen nada que ver el uno con el otro, pero sin embargo la vida, el trabajo en común, que es trabajar juntos, que trabajaron, como ya digo, en las minas. Entonces, ¿cómo se van acercando? Sí. Cuando eran dos, vamos a decir aquí entre nosotros, dos así como muy machotes, ¿no? Sí. Y sin embargo, en el fondo tenían sensibilidad, uno y el otro. Sí. Y eso le fue acercando. Y ya no cuento más porque Sí. sería Sí. desvelar un poco el final. Es realmente bonito en el libro ver cómo personas tan diferentes y que tienen una amistad tan grande y que poco a poco se van comprendiendo mejor y se van uniendo y se hacen grandes amigos, ¿no? Es muy interesante. Sí, sí. Muy bien. Vale. Vale. Dentro de esta novela, que todavía estamos con ella en algún lugar del camino de la que estamos hablando, hay un final trágico. No lo cuento. Pero ¿por qué la tragedia? Porque los escritores sois como Dios dentro del libro, ¿no? Es vuestro mundo. Sí, sí. Podéis matar, podéis dejar con vida. Sí. Porque Claro. Ten en cuenta que el escritor lo que hace es reflejar la vida. sí, Y ya lo dijo Stendhal, que cuando le preguntaron que para él qué significaba la novela, y él dijo que una novela es un espejo que va por el camino, reflejándolo todo. sí, Yo, como escritor, lo que hago es manejar los hilos. Entonces, yo soy el que decide cómo quiero que sea el final de esa historia sí. concreta. Yo concibo la historia con un final trágico, porque esa novela necesita un final trágico. O sea, ¿tú la concibes ya desde el primer Sí, desde el momento? principio digo, quiero que el final sea trágico, pero hay argumentación para eso. Claro. Porque, a ver, finales felices, pues hay muchas, pero eso no refleja la vida en su totalidad. En la vida hay de todo. Hay tragedias, alegrías, llantos, risas. Entonces, como somos personas que reflejamos la realidad, pues yo quería reflejar. Yo no quería darle un mal rato al lector con el final trágico. Sí. Yo lo que quería es reflejar que en la vida ocurren cosas a veces duras. Y todo no es mundo de rosas. Claro. Entonces, si yo quiero que el mundo sea de color rosa, pues me dedicaré a escribir novelas románticas en las que lleguen al final, se casen, coman perdices y sean felices. Sí. Eso conmigo no va eso. No quiere decir que yo todas mis novelas tengan un final trágico, no. Hay muchas novelas que tienen un final maravilloso, de fuegos artificiales. Sí. Pero esta historia, que casi está basada en hechos reales, pues ocurrió que esa persona muere. Claro, yo no puedo manipular eso. Si soy fiel a esos hechos que ocurrieron, como ya he dicho, no puedo manipularlo para darle gusto al lector y decir, mira, al final se casan y son felices. Me parece demasiado simplón, ¿no? Claro. Me parece muy simple eso. No, esta persona muere pues porque tiene un accidente Claro. en el trabajo, porque es que en aquella época también había muchos accidentes. Claro. Y este muere por eso, porque tiene un accidente y tiene un final trágico. Pero la verdad que por eso lo hice, porque soy
muy respetuoso con los hechos. Claro, sí, sí. Muy bien, vale. ¿Hay algún libro, algún autor que no nos recomendarías leer? Esto sería un agravio para el que lo ha escrito, ¿no? Decir que yo no te recomendaría que leyeras a fulano, ¿no? Pero libros así que no somos capaces muchas, con los que yo he hablado, de seguir leyendo, pues, por ejemplo, El péndulo de Foucault. Yo he hablado con mucha... ¿Por pesado? Por pesadez. Por pesado. Yo he hablado con mucha gente que habían leído la primera novela de Umberto Eco, sí, la del nombre de la rosa, sí, maravillosa novela, sí, y claro, cuando compraron el siguiente libro, que era el del péndulo de Foucault, pues me dijeron, no he podido avanzar del primer capítulo. Y me lo decían mucho, y digo, no te preocupes, que yo tampoco. Y mira que yo quería, porque soy de los que hay que aprender del lenguaje, y ahí hay un lenguaje muy florido también. Sí. Pero me di cuenta de que es que yo no avanzaba en la lectura porque es que era una novela muy árida, claro, muy árida. Claro. Entonces, no, pues lo siento por Umberto Eco, sé que no me va a demandar porque ya murió, Uy, pero, menos mal, sí. pero no recomendaría El péndulo de Foucault, aunque alguien bueno, piense, lo intentaré de todas formas. aunque alguien piense que soy un estúpido, ¿no? Por no recomendar el péndulo de Foucault, pero no lo recomiendo. Vale, pues un libro no recomendado por él. Intentaré leerlo, a ver si... Claro, a lo mejor por llevarme la contraria lo leí. Por llevarte la contraria. Aquí la cuestión es llevar la contraria. Que yo creo que yo recomiendo incluso eso, que me lleven la contraria y lean El péndulo de Foucault. Voy a hacer todo lo que... No voy a hacer lo que te dices. Vamos con otro libro tuyo, El tesoro de Espoz y Mina, que es el segundo libro que leí de Fernando, El tesoro de Espoz y Mina. Vale, entonces este libro es bastante diferente al otro, ¿no? En este libro, El tesoro de Espoz y Mina, narra las experiencias de un joven escritor que se gana la vida vendiendo libros de segunda mano en El Rastro, en Zaragoza. Creo que la sitúas en Zaragoza, sí. 1980. Ah, 1980, vale. Hablas de cómo Martin, que es el protagonista, el joven escritor, se introduce en este ambiente del mercado de segunda mano, en El Rastro, y nos hablas de este mundo, de cómo se sobrevive en este entorno de la calle. Una pregunta, ¿hay mucho de ti en este libro? Sí, sí. ¿Sí? Esta pregunta me hace volver a las siguientes, sí, las anteriores, ¿no? Sí. Que sí que es verdad que soy un escritor en que introduzco muchas cosas de mi propia vida, ¿no? Sí. Entonces sí que hay una parte autobiográfica. Sí. Vale, entonces, vale, tiene su parte, estás hablando en cierto modo de ti. Sí. Vale. Y leyendo, o sea, este libro, El tesoro de Espoz y Mina, continuando con el mismo libro, hay un personaje que te recreas mucho en él, que me gusta mucho cómo lo describes, y aparte, o sea, aparte de Martín, ¿no? Pues tenemos a Natalio Viñas, que es un personaje que te inventas, según tus propias palabras es mefistofélico, lo llamas, y me gusta mucho cómo te recreas en su singular personalidad, cómo lo retratas. Es un personaje en cierto modo oscuro, complicado, pero por otro lado también comprensivo. Es un hombre culto, con su sabiduría de la vida. Natalio encarna el cinismo de un hombre culto y hastiado de la vida. Sin embargo, encarna... Y Martín, que sería el chico joven, por otro lado, encarna la ingenuidad y el ansia por saber, ¿no? Son dos personas totalmente diferentes que conviven juntas. Es curioso porque volvemos a este. También son dos hombres que no tienen ninguna afinidad entre ellos. Sí. Aquí es este personaje mefistofélico, de Mefistófeles, Mefisto, que es una obra de Goethe, filósofo alemán del siglo XVIII, creo. Entonces, él es un poco diabólico, el personaje de Natalio Viñas. Diabólico, Natalio Viñas. Sí, porque yo lo que quería era un personaje que encarnara el mal, y otro personaje que encarnara no tanto el bien, sino la ingenuidad, la candidez. Sí. El discípulo, que le dan tortas por todos lados, pero él va aprendiendo. Sí.
El otro es un poquito más cruel, más diabólico, conoce la condición humana y, claro, pues llega un momento en que dice que está hastiado de la vida. Es un poco cínico, bastante cínico. Entonces es un personaje que da mucho juego. Tiene una cultura, tremendísima cultura. Yo he visto y he conocido gente muy culta, pero muy culta. Sin embargo, este era muy culto, pero sin ser académico, porque no era una cultura universitaria. Este era un autodidacta, que lo tenían que echar de las bibliotecas porque le decía a la bibliotecaria que nos vamos, que apagamos la luz, te tiene que salir. ¿Pero lo conociste a este personaje realmente? Sí, es que es un personaje real. Ah, es un personaje real. Es un personaje, sí, yo lo conocí personalmente, sí. Pues me gusta mucho cómo lo describes, ¿no? Porque tiene su lado oscuro, pero al mismo tiempo es muy humano, muy comprensivo. No deja de tener su parte positiva también, ¿no? Hombre, porque nadie es malo al 100% ni bueno al 100%. Y tenía alguna parte, bueno, más o menos llevadera, ¿no? Pero sí que es verdad que... Yo me estoy acordando del libro este de Werther, de Goethe, Vuelvo a Goethe, ¿no? Que escribió esta novela y según cuentan, muchos jóvenes se suicidaban. Sí, tuvieron que prohibirlo. Claro, este hombre, este señor diabólico, no te ayudaba a vivir. Casi daba la impresión de lo que te ayudaba a que te suicidaras. Daba esa impresión. Suena un poco como no creíble, ¿no? Te llevaba a su mundo oscuro, ¿no? Te llevaba a su mundo oscuro. Y es más, socavaba, si eras una persona optimista, positivo, decía que esos no vale para defenderte en la vida, porque está llena de lobos y te van a devorar. Entonces tienes que ser duro y cruel. Porque el que está delante de ti es un lobo que está esperando devorarte. Devóralo tú antes de que te devore. Entonces, esa filosofía diabólica, casi maquiavélica, es la que él manejaba. Entonces, acercarse a él era como acercarse al mal. De acuerdo que algunas veces, como era también muy buen actor, no era actor, pero interpretaba a otro ser, y podía ponerse el disfraz de buena gente, como la bruja cuando se pone el disfraz de hada. Entonces y te confunde. Entonces llegaba un momento que te desconcertaba y te desconfundía con su bondad. Pero era una bondad totalmente maquiavélica, porque en esa bondad falsa lo que estaba buscando era arrebatarte algo. No digo qué, el espíritu, el alma, lo que fuera, ¿no? El cuerpo. Entonces era un hombre, un hombre complicado. Yo llegué a entenderlo un poco. Pero sí que es verdad que era un hombre complicado. No era... Fernando, tengo aquí algunos de tus libros, dos, como ya comenté, los he leído, ¿no? En algún lugar del camino, lo estoy enseñando, este es el primero que he leído. Después, El tesoro de Spozimina, que lo recomiendo también a todos, muy divertido. Y tengo dos obras más en proyecto de lectura. Una es Personajes al Sol, que son entrevistas que ha realizado Fernando a la gente de su pueblo, que me parece una idea genial, tengo un montón de ganas de leerlo. Y luego La colina de los sueños, también un título precioso. Y bueno, pues a motivar la lectura. Lo que quiero a través de este canal es motivar la lectura de Fernando Jiménez Ocaña. Y por cierto, ¿dónde conseguir tus libros? ¿Algún lector que nos esté viendo y que quiera uno de tus libros? La verdad que estos tres, habrá que comprarlos porque están descatalogados. O sea, estos últimos que... Estos sí, este no. Esto lo puedes encontrar... ¿La colina de los sueños se puede encontrar? La colina lo podemos encontrar si estamos en Zaragoza, pues en cualquier librería, digamos La París, digamos Cálamo, Antígona. Se lo puedes pedir al librero y él te lo encarga la distribuidora. Estos hay que meterse en Iberlibro, en internet, en Iberlibro. O sea, el Spozimina hay que meterse en Iberlibro, que son 250 librerías de segunda mano, y ahí lo puedes encargar, como creo que tú lo encargaste. Yo lo encargué por internet, porque están descatalogados. Entonces, pues son libros que los publiqué hace ya años. Por lo tanto, esto sí. Yo quería también aportar una cosa que se me ha olvidado y es importante, lo de la página web, ¿no? Tengo página web que es onagroediciones.com. Si la gente se mete ahí, yo les recomendaría que busquen
cómo escribir, o sea, el arte de escribir novelas. Sí. Es un trabajo que hice yo hace unos años, Sí. y los que quieran iniciarse en este oficio de tinieblas, como decía Sí. Cela, en el Sí. oficio de escritor, ahí va a encontrar un poco, digamos, las pautas que doy yo según mi experiencia para escribir novelas. Sí. El arte de escribir novelas en mi página web, ediciones onagroediciones.com. De acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Pues gracias a vosotras. Gracias por estar Gracias a aquí. Todo un placer estar contigo. Y no os olvidéis, hoy estamos a 25 de septiembre de 2022 en Mozota, un sitio muy bonito al lado de Zaragoza. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos pronto. Encantado por haber contado conmigo. Gracias. Espero que hagamos lectores. Claro. Y que, Esperamos y que se acerquen a este maravilloso mundo de la lectura. Eso queremos, promover la lectura. Pues muchas gracias y esto es todo por hoy. Adiós. Gracias. Adiós.